podamos restituir si algo no está restituido en nuestra vida. Amén. Puede ser que una parte de nuestro cuerpo no esté funcionando. En lo natural a veces hay enfermedades que paralizan partes del cuerpo. Amén. Y en lo espiritual también. Pero Jesucristo vino para restituir. Amén. Por eso, en sus 3 años y medio de ministerio, en sus 3 años y medio preparando a los apóstoles, hubo tantos milagros. Se tenía que restituir al cuerpo, a la iglesia de Cristo, a la futura iglesia se la tenía que sanar para que su principio fuera genuino, fuera verdadero, para que su principio no fuera de cualquier forma. Amén. Y Pablo tenía miedo, y lo hemos visto esta madrugada, pero quiero volverlo a ver, porque el miedo de Pablo era que la serpiente hiciera la misma función que hizo en el huerto. Pero quiero que lo veamos, amén, para que nosotros hoy podamos restituir. Di conmigo, yo voy a restituir. Yo voy a remediar lo que tenga que remediar para que la obra de Dios se haga grande. Segunda de Corintios 11:3. Amén. Mira el temor de Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pablo tenía un temor hacia la iglesia. Y el temor de la iglesia es que aconteciera lo que era una nueva creación en la iglesia. Dios se ha movido en creaciones. Su primera creación fue en el origen. La segunda fue con Noé. Y sucesivamente ha ido intentando hacer creaciones para que el hombre disfrutara de la creación de Dios. Pero el pecado siempre ha venido a la puerta. Ha venido a tentar al hombre para que el hombre no disfrutara de la creación de Dios. Pero el postrer Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a restituir para que el hombre ya tuviera la posibilidad que se perdió en el huerto del Edén. Dios escogió a Adán y a Eva y a un huerto para que el hombre allí creciera de una manera diferente, bajo la dimensión de ser semejantes a Dios. Pero sabemos que la serpiente era astuta, no era astuta. Amén. Y Pablo, en la nueva creación, vuelve a temer de que la serpiente vuelva a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que la serpiente ataca? Di conmigo, los sentidos. ¿Cuántos sentidos naturales tenemos? 5. ¿Quién me sabe decirlos? El olfato, el oído. Bueno, vamos de arriba para abajo. ¿Amén? La visión, el oído, el ojo, sí. El oído, el olfato, el paladar y el tacto. Amén. 5 sentidos tiene el ser humano. Y en el espíritu, yo te quiero hacer ver que también esos 5 sentidos son en el espíritu. Y que Jesucristo vino a restituir esos 5 sentidos espiritualmente. Porque lo natural es figura de lo espiritual. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que desarrollar para bien nuestros sentidos espirituales. Pablo en el libro de Hebreos 5:14, nos dice cómo tenemos que ejercitar los sentidos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. O sea, solo hay una fórmula para poder ejercitar los sentidos: crecer. Porque cuando uno crece, ¿qué hace? Madura, y entonces ejercita
Si uno crece bien, va a ejercitar los sentidos bien. Y va a tener discernimiento del bien y del mal. Yo entonces quiero ejercitar. Entonces, yo quiero hacerte meditar algo esta mañana. ¿El trato de Dios es bueno o no es bueno? Amén. Amén. ¿Y la disciplina es buena o no es buena? Buena. Hay algunos que dicen, y le cuesta decir bueno, porque la disciplina, mira lo que dijo en el libro de Hebreos 12:11. Mira lo que dijo, porque sabemos que la disciplina es buena, pero cuando uno está pasando por disciplina, no le gusta. ¿Amén? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, que cuando viene el trato a tu vida te gozas, tendrías que gozarte. Cuando viene la disciplina, tendrías que gozarte, pero no puedes, porque la carne no puede, la carne le cuesta eso. ¿Amén? O hay alguno que cuando recibe un golpe se goza. No, se conduele en el cuerpo. Pero si no de tristeza, pero después, ¿qué da? La disciplina de Dios después da fruto. Amén. Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que nos tenemos que dejar ejercitar. Nos tenemos que dejar disciplinar por Dios. Tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros y nos haga madurar. Y que nuestros sentidos se ejerciten. Pero que se ejerciten ¿cómo? Bien. Para discernir entre el bien y el mal. Oye, entonces entendemos que el enemigo sabe moverse astutamente. No se mueve el diablo astutamente. Se mueve bien. Y lo mismo que se movió en el huerto, se quiere mover ahora en medio de la iglesia. Pero yo primero quiero que puedas ver algo. Mira algo conmigo. Jesucristo vino a restituir los sentidos. Sanó los sentidos. Sanó los sentidos en un ámbito natural, pero eso son figuras de lo espiritual. Nosotros vamos a tener que ver en nosotros que Dios quiere sanar para que nuestros sentidos estén ejercitados, para que nuestros sentidos se muevan conforme a la voluntad de Dios. Mira en la palabra cómo le traían gente el Señor. Mateo 15:30. Mucha gente venía con muchos problemas en los sentidos. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Entonces cuando uno tiene un sentido mal, ¿cómo está? Enfermo. ¿Puede entonces en el espíritu uno estar enfermo? Pablo, a la hora de ministrar la Santa Cena, a la hora de querer partir el pan, tuvo que decir a la iglesia, en la misma Corintios, tuvo que decir, porque hay muchos que están debilitados y enfermos en medio de vosotros. Pablo hizo un milagro tremendo. Dice que estaba en un aposento alto, en el libro de Hechos está hablando que estaba en un aposento alto y había un muchacho sentado en la ventana que se llamaba Eutico. Y Eutico, ¿sabes qué quiere decir Eutico? Afortunado. Oye, tú y yo somos afortunados. Yo no sé a quién estoy hablando de esta manera, porque si yo soy afortunado, ¿cómo tendría que estar? Oye, no te equivoques, que si te toca la lotería, no es que seas un afortunado, porque el dinero te puede traer muchos dolores de cabeza. Afortunado es tener a Cristo. Afortunado es vivir lo que Dios tiene para ti. El dinero, yo por eso no digo que el dinero sea malo, porque el dinero es neutral. Amén. Nosotros necesitamos el dinero para vivir. Nosotros necesitamos el euro. Pero el euro
No es una fortuna para ti. Lo que es una fortuna es tener la revelación de Dios. Y el tipo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Pero cómo estaba? Dormido. Dice que se durmió. Y al dormirse, Cayó. oye, cuando uno se cae, ¿qué acontece? Se muere. Se lastima, pero es que ese muchacho no se lastimó, sino que murió. Y un muerto con perdón, ¿qué hace? Hiede. Entonces, ¿había un sentido en el mal? El dormirnos, el estar en una condición de dormidos, estamos haciendo que el olor fragante que nosotros tengamos que dar no lo demos. Y ese muchacho, siendo un afortunado, teniendo el mejor lugar, teniendo la mejor cosa que podía tener en la tierra, se nos pierde y empieza a dar un olor extraño. Pero Pablo tiene que venir y tiene que abrazarlo y tiene que resucitarlo. Entonces entiendo que los cinco sentidos se pueden restaurar. Pablo restauró a ese muchacho y lo volvió al origen de su vida, ser un afortunado. ¿Tú crees que ese muchacho se volvería a dormir? La disciplina al principio no fue agradable, ¿amén? Porque yo no creo que nadie le sea agradable caerse de un tercer piso para abajo y quedar fulminado, ¿amén? Pero, oye, aunque no fue al principio de gozo, después fue olor fragante, después fue olor fragante. Ese muchacho después, ¿cómo sería? Un activo dentro de la iglesia. ¿Amén? ¿Estás dispuesto entonces a transformar su vida? Quiero que podamos ver como Jesucristo sanó diferentes sentidos para que nosotros podamos verlos en esta mañana. Visión. Acuérdate del ciego Bartimeo. ¿Dónde estaba el ciego Bartimeo? ¿Cómo lo hizo? Junto al camino. Entonces, ese hombre reconocía a Jesucristo. Lo reconoció porque le dijo hijo de David. ¿Pero dónde estaba? ¿Pero qué tuvo que hacer el Señor? ¿Lo sanó o no lo sanó? Lo levantó, lo metió dentro del camino, oró por él, recibió la vista. ¿Y qué hizo ese hombre? Seguirle en el camino. Porque el Señor le dijo, vete en paz. ¿Sabes que nadie está obligado a estar aquí? Pero el Señor quiere que estemos en el camino. ¿Pero cómo quiere que estemos en el camino? Di conmigo con visión. Junto al camino vamos a estar totalmente desenfocados de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando entramos en el camino, ya no vamos a querer salir de Él. Vamos a seguir sus planes, sus propósitos, todo lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Amén. Di conmigo, yo tengo que tener visión. Mateo 7:32. Quiero ver este caso en esta mañana. Porque de golpe 2 sentidos son sanados. 7:32. Marcos, perdón. Y le trajeron un sordo y tenía 2 problemas. Primero, no escuchaba. Yo esta mañana decía, hay muchas veces que tú sabes cuando estás hablando a una persona, pero la persona no te está escuchando. ¿Por qué? Porque está en otro lado. Aquí a veces consigue el enemigo. ¿Sabes que el enemigo se mueve? Y muchas veces trae distracción para que nosotros no escuchemos. Te trae distracción en la mente. En el momento que te va a soltar Dios una palabra, tú estás pensando en otra cosa y no escuchas. Porque la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Entonces uno tiene que tener activo. Pero si tú tienes tapones en los oídos, ¿qué pasa? No escuchas. Amén. Hay un caso, yo lo he explicado mucho, pero me gusta. Un arquitecto que se convirtió al Señor después de 20 años de estar en la iglesia. 20 años en la iglesia. Pero no se había convertido nunca había hecho el paso de fe. Pero después de 20 años
dice que el pastor se asombra, que pasa al frente y le dice, pastor, quiero recibir al Señor. Y el pastor le tiene que preguntar, después de 20 años, ¿cómo es posible que vengas a recibir al Señor? Dice, pastor, durante 20 años yo siempre he tenido una obra, yo siempre he tenido un plano aquí en mi mente, yo siempre he tenido algo que estar pensando. Y yo, mientras usted daba el sermón, yo estaba diseñando, yo hacía los pisos, yo hacía las estructuras y me relajaba en la casa de Dios, planificando en mi mente. Cuando llegaba a casa tenía una inspiración. Hombre, claro, si estaba en el mejor lugar, ¿cómo no iba a tener inspiración? Tenía una inspiración y todo el mundo me llamaba. En 20 años no me faltaba el trabajo. Pero es que este domingo no tenía ningún plano, no había trabajo, no tenía nada en mi cabeza y solo tenía que escucharlo a usted. Y cuando he escuchado lo que usted estaba impartiendo, he reconocido que a mí lo que me faltaba era Jesucristo. Tuvo que pasar 20 años, qué lastimica, 20 años perdidos, porque tenía que el oído bien taponado a causa de su trabajo, a causa de su mente. Que el Padre entonces nos ayude a no ser sordomudos. Mira cómo actúa Dios. Yo creo que veas cómo actúa Dios. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tenía que impartirle. Amén. ¿Sabes que hay cosas que se tienen que impartir en el Espíritu? Pero ¿cómo operó Jesucristo? Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en su oreja. ¿Está dispuesto que hoy, en esta mañana, sea una impartición donde se saque la cera? Donde verdad, no hará falta que el pastor venga a poner los dedos en la oreja. Vamos a despertar de nuestro letargo. Vamos a activar. Mira, yo te aseguro una cosa. Con una palabra uno se puede transformar. Pues si recibimos muchas palabras, ¿qué podemos llegar a hacer en los últimos tiempos en este mundo? Muchas palabras activas en nuestra vida. Locuras para el Señor, ¿verdad? Metió los dedos en las orejas y, escupiendo, tocó su lengua. Oye, ¿por qué tuvo que escupir? ¿Qué le tenía que transmitir Jesucristo a ese sordomudo? Su genética. ¿Sabes que no podemos portar nuestra genética? Por desgracia, viene muy corroída de este mundo, de nuestros antepasados. Viene de generación en generación. Nuestros padres, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos hicieron muchas, nuestras generaciones han hecho mucho. Pero hay una genética que es la buena, la que tú tienes que portar en tu interior, la que va a abrir lo espiritual en tu vida. Amén. Porque el postrer Adán viene a restituir lo espiritual. Amén. Y lo espiritual se tiene que transmitir a través de la genética de Cristo. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, ¡Éfata! Es decir, sea abierto. Oye, es el tiempo que nuestras gargantas sean abiertas para Dios. Es el tiempo que nuestros oídos sean abiertos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos mensajes estamos escuchando que no sirven para nada? Que no traen edificación alguna, que no te levantan, pero una palabra que viene de la parte de Dios. ¿Sabes cuántos mensajes vienen subliminalmente por la serpiente a nuestras vidas? Porque la serpiente sigue activa. Amén. Quiero adelantar en esta mañana. Hemos hablado de visión, sordomudo, olor. ¿Cuántos resucitados resucitó Jesucristo? Decimos 2, 3. ¿Qué me dice uno? La hija de Jairo. La hija de Jairo, muy bien, Fernando, una niña que no estaba muerta, sino que resucitada. ¿Quién más? Lázaro, oye, un amigo de Jesucristo. Oye, no es suficiente con ser amigo, es estar en el propósito. Amén.
Podemos tener muy buenos sentimientos y que no sirva de nada. Lázaro amaba a Cristo, pero eso no le valía a Cristo. Lo que quería Cristo es que fuera olor fragante. Y de ti y de mí el Señor lo que quiere es que le demos olor fragante. Y Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Amén. Ya había multiplicado su muerte. Oye, pero ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor después de 4 días? La familia decía, no, que tiene, que el sentido no está atrofiado. Pero ¿qué hizo el Señor? Sacar la piedra. Vamos a tener que sacar piedras. Yo creo que es el tiempo que la iglesia quiera reconocer en qué posición nos encontramos. Porque vamos al siguiente. Quiero ir al último. Manto. La mano, nuestras manos están para servir o no están para servir. Porque si dice que pongamos las manos en el arado, ¿qué? ¿Para qué? Para que trabajemos. Amén. Pero oye, hay muchos que no trabajan. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que si no trabajas, no comas. Entonces, aquí tenemos que revertir. Tenemos que trabajar. Pero pastores, que yo tengo un trabajo. Pero eso es un trabajo natural. Y el trabajo espiritual, yo no te hablo de lo natural. Claro que tienes que trabajar naturalmente. Pero espiritualmente tienes que hacer también. Poner las manos en el arado y no mirar más para atrás. ¿Qué pasa a veces que viene una enfermedad y nos deja paralizados, postrados en una cama? Pero Jesucristo, hoy en esta mañana, está entrando por esta casa, como entró en la casa de la suegra de Pedro. Está entrando. ¿Y sabes qué quiere Jesucristo? Que le sirvamos. No quiere que estemos dormidos, no quiere que estemos paralizados en una cama, no quiere que estemos postrados, sino quiere que le sirvamos. ¿Y sabes qué hizo? Pedro le dijo, mira, tengo a mi suegra. ¿Estás dispuesto a que Jesucristo sane a la suegra? Ay, cuando se habla de la suegra, no sé por qué. Algunos pasan procesos con la suegra. Amén. Pero Pedro no tenía ningún problema. Gloria a Dios por los que no tienen problemas. Amén. La pastora me dice, no te metas con las suegras. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué le tocó? La mano. Dice que le tocó la mano y automáticamente la suegra se puso en pie y empezó a servir. Oye, que Dios toque nuestras manos. Que nuestras manos sean tocadas para el servicio, para trabajar en la obra, para hacer los planes, los propósitos de Dios. Amén. ¿Ves cómo el Señor sanó los 5 sentidos? En un ámbito natural, pero figura de lo espiritual. Pero yo te quiero enseñar cómo la serpiente actúa, porque la serpiente es astuta. Y el temor de Pablo era ese, que se extraviaran los sentidos de la iglesia, que los sentidos de la iglesia se atrofiaran, como pasó en el huerto del Edén. Entonces vamos a tener que examinar el huerto del Edén. Vamos a tener que ir a Génesis, al origen, y ver cómo actuó la serpiente, para que la serpiente no pueda actuar en medio de nosotros. Porque gracias a Dios, Dios ha levantado un huerto en tu vida. Y lo tienes que amar, lo tienes que trabajar. Y el huerto de Dios en este tiempo es la iglesia. Y cuando Dios le mandó a Adán y a Eva, ¿qué les mandó? Que trabajaran y lo guardasen. Tenían que labrar y guardar. Amén. Labrar, tenían que poner las manos en el arado, tenían que trabajar. Y guardar, tenían que ser buenos vigilantes, buenos cubridores. La palabra shamar, con todo su significado. Pero yo quiero ver cómo en medio de todo esto aparece la serpiente. Entonces entiendo que la serpiente sigue estando activa en el huerto. Sigue moviéndose. A lo mejor no la ves aquí moviéndose como una serpiente, pero está activa. Pero la tenemos que tener en una posición. Mira, Génesis 3, verso 4. Porque si la tentación fue clave para la caída, nosotros tenemos que revertir esta situación.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos y veréis como Dios, sabiendo el bien. Oye, lo primero que hizo la serpiente entonces, ¿qué fue? Hablar a la oreja de Eva. Amén. Hablar a la oreja de la iglesia. Amén. Yo no quiero ponerle el nombre a la mujer, yo quiero ponerle la iglesia. Lo primero que hizo fue... ¿Y Eva qué? ¿Cómo funcionó la iglesia? Mira, verso 6, James. Lo siguiente que acontece es que vio la mujer, la iglesia vio que el árbol era bueno. O sea que primero el diablo lo que quiere es que nosotros pongamos el oído a sus voces. Y lo segundo es que pongamos nuestra vista a lo que Él quiere. Amén. ¿Está entendiendo el movimiento? ¿Está entendiendo cómo el enemigo se mueve? Ahora, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó, lo después que hizo, cuando uno toma algo, ¿qué hace? Lo toca, lo palpó, y después lo tomó, ¿y qué hizo? El paladar. Amén. Y automáticamente dices: oye, se han cumplido 4 de los sentidos que el diablo los atrofió espiritualmente, los volcó. Pero el quinto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Claro, no habían muerto en lo carnal, pero habían muerto a lo espiritual. Y entonces, al morir a lo espiritual, ¿qué pasó? Olían a carne ya. Eran carne. ¿Y la carne huele o no huele? Huele. ¿Y eran unos fragantes entonces para Dios? Dice que Dios se paseó por allí y los vio. Y dijo: ¿qué hacéis? ¿Por qué reconocéis que estáis desnudos? ¿Qué ha pasado? Habían muerto en lo espiritual. Y el olor que ellos tenían, que impregnaban a Dios, que daban un olor fragante, fue quitado. Amén. El diablo consiguió restituir los 5 sentidos espirituales. Pero sabemos entonces que Cristo los ha venido a restituir. Cristo ha venido a que nosotros volvamos a tenerlos activos. Ahora entonces quiero que tú puedas ver algo. Quiero entonces que tú digas: ¿cómo voy a conseguir vencer la tentación? ¿Hay una oración clave o no hay una oración clave? Dios deja una oración clave, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para que tú lo repitas como unos versos. El Padre Nuestro es para que nosotros tengamos claridad de cómo orar. Y yo quiero verlo por un momento, pero directamente a lo que estamos hablando hoy. Yo me gustaría a ver qué día puedo ministrar sobre el Padre Nuestro, unas claves para NTV. Mira cómo lo dice en esta versión. Eso va a tener que ser tu oración. Amén. Amén. Esa tiene que ser tu oración. No permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Amén. Entonces uno puede ceder a la tentación del maligno. Oye, ¿no fue camufladamente el diablo? Oye, si comes no morirás, sino que tendrás la misma visión de Dios. El reconocimiento de lo que Dios ve, lo vas a ver tú. Entonces la mujer ¿fue tentada o no fue tentada? La iglesia de la misma forma va a recibir tentación. Pero tú
tienes que saber orar. No permitas que cedamos ante la tentación, porque la tentación va a venir. Pero tú le puedes decir a la tentación que no. Tú la puedes frenar. Tú puedes decirle a la tentación, no, quédate quieto. Yo no quiero participar de ella. Pero para eso vas a tener que saber manejar tu vida. Tener al Espíritu Santo bien formado en tu ser para poder manejar el que cuando venga la tentación tú le pongas un freno. Rescátanos del maligno. Entonces yo quiero hablarte de algo que tú y yo tenemos que saber desatar. Hay algo que vamos a tener que saber desatar. Si el diablo se sabe mover y es astuto, y Pablo le dijo, yo tengo un temor que el diablo venga y obstruya los sentidos de la iglesia. Entonces tú y yo vamos a tener que saber cómo manejar esta función para que el diablo no te pueda hacer daño. Y Jesucristo lo consiguió en la cruz del Calvario. La iglesia tiene ahora la autoridad, pero la iglesia no está exenta de picadura del diablo. Génesis 3:15. Nos vamos a posicionar. Amén. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién era el ti? ¿La serpiente? ¿El diablo? Sí, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y la mujer quién es? La iglesia. O sea, que tú puedes ser amigo del diablo. Oye, que te escucha bien el diablo, ¿eh? Que tú no quieres ser amigo de él. Amén. Tú no puedes tener amistad con el diablo. Amén. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás. Entonces, la iglesia, ¿dónde va a herir al diablo? En la cabeza. ¿Pero él dónde nos va a herir? ¿Qué es el calcañar? El tobillo. El talón. Amén. Entonces, oye, si la serpiente está activa, la iglesia ¿dónde tiene que tener sus pies? Pero si tú le pisas los pies a la serpiente, ¿la serpiente te puede morder en el calcañar? ¿No? Si tú le pisas la cabeza, o acaso los que han vivido en algún lugar hostil que hay serpientes, a ver, cuando ve una serpiente y le pisa la cabeza, ¿te muerde o no te muerde? No muerde. El problema es si levantamos el pie. A ver, el problema es cuando levanta el pie, lo primero que hace la serpiente, ¿qué hace? Atacar. Amén. O sea, que entonces todo depende de cómo estemos nosotros. Amén. La autoridad, ¿quién la tiene? Nosotros, la iglesia. La serpiente, ¿qué está? Entonces, cuando nosotros estamos bien posicionados, a la defensiva. Y hemos pensado que no, que el diablo está siempre al ataque. No. Si el diablo tiene temor de una iglesia. De una iglesia, que sea una iglesia. De una iglesia que lo tenga posicionado en su lugar que le pertoca desde el origen, desde la palabra profética. Entonces, el problema es que muchas veces nos descuidamos. ¿Y el descuidar qué quiere decir? Es como un coche. Si tú aceleras, ¿qué estás haciendo? Estás corriendo, pero cuando quitas, se para automáticamente el coche. Yo te quiero decir algo entonces en esta hora. Tú tienes la solución para que el enemigo no pueda hacer frente, no te pueda atacar. Ahora nos podemos creer fuertes. Uno de los problemas es que cuando uno se cree fuerte, se relaja. Y es cuando levanta el pie. Y es cuando levanta el pie. Vamos a verlo. Mira qué decía Pablo. 2 Corintios 12:10. Entonces,
Los aguijones son para que nosotros no nos descuidemos. Nuestras debilidades, nuestras afrentas, nuestras necesidades, nuestras persecuciones son para que nosotros tengamos posición. Porque si todo lo tenemos bien, porque si todo va bien, ¿sabes qué pasa muchas veces? Que viene el relax. Normalmente lo que estamos buscando es que Dios traiga relax. Pero Dios no quiere relax en nuestras vidas. Dios no quiere que nuestra vida esté relajada. Porque sabe perfectamente que si nos relajamos, ¿qué hacemos? Levantamos el pie. ¿Eutico era un afortunado o no era un afortunado? No podemos decir lo contrario, pero se nos relajó el muchachito. Se nos relajó. Y tendemos entonces en la iglesia a relajarse. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos un Dios tan grande. Tenemos un Dios tan bueno. Tenemos un Dios tan poderoso. Que muchas veces no lo valoramos. No tenemos temor a que lo bueno no quiere decir que nos vayamos a vivir una vida de relax. Que tú no te puedes relajar, que tú no puedes dejar de orar, que tú no puedes dejar de leer la Biblia, que tú no puedes dejar de vivir en santidad. Porque si tú dejas de vivir en esa condición, vas a levantar el pie. El enemigo va a tomar. Cuando muerde aquí en el talón, ¿dónde está mordiendo? ¿Qué son los pies? Figuras del evangelismo, de caminar en Dios. Entonces, cuando uno le toca en el talón, ¿cómo anda? Pero el Señor viene diciendo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que entre en el camino y tenga sendas derechas. Entonces, esto es una lucha. Pero tú tienes la victoria siempre que, mira, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, fuerte soy. Diga débil. Oye, entonces, es que cuando soy débil, veo mi necesidad. Cuando soy débil, yo me esfuerzo por abrazarme. Oye, cuando uno está en un mar, necesita un salvavidas, ¿lo coge o no lo coge? Amén. O vas a... No, es que yo soy fuerte y voy a salir nadando. Y sigues nadando tú y estás en un mar ahí. Tú ves el salvavidas y te abrazas a él. ¿Acaso Jesucristo no fue nuestro salvavidas? No fue el que nos sacó de este mundo, que nos libró de este mundo de muerte. Pero ¿qué pasa? Que ya como lo hemos abrazado ya, a veces nos relajamos. Sí, pero si yo ya he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tengo un don de lenguas. Amén. Ya con eso creemos que lo tenemos todo. Con hablar nuevas lenguas lo tenemos todo. Pero no es así, amados. Uno tiene que estar fuerte. Mejor dicho, uno tiene que pisar fuerte. Para que el enemigo no te pueda morder. Tengo entonces que gozarme en mis debilidades, en mis afrentas, porque eso es para mí. Pablo le había pedido, ¿cuántas veces le había pedido a Pablo de que le quitara la aguijón? Pero ¿qué? Al final, ¿qué tuvo que decir? Pero Dios me ha dicho, bástate en mi gracia. O sea, aguántate en tu debilidad, porque eso te va a hacer fuerte. Amén. O sea, hay cosas que por mucho que se las pidamos a Dios, Dios no nos las va a otorgar. Porque Dios nos la ha enviado. ¿Para qué? Para que estemos atentos. Para que nos hagamos dentro de nuestras debilidades fuertes. Amén. Y nosotros estamos luchando con Dios para que Dios nos arranque de eso. Pero Dios no lo quiere arrancar. Porque eso es para gozo. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo entonces
Me gustaría ver una iglesia que sabe posicionarse, que entiende que el enemigo va a intentar por todos los medios hacerte tropezar, hacerte que te caigas junto al camino, que te quedes sin visión, que te quedes como ciego Bartimeo, pero que Jesucristo lo que quiere es que clames, que te levantes, que vayas delante de Él, que se te imparta la visión. ¿Es necesario entonces la visión en medio de la iglesia? ¿Es necesario ver con los ojos de Dios? Oye, muchos han querido entretenimiento para la iglesia, pero cuando ya probamos el pan del que viene del cielo, yo no quiero entretenimiento, yo no quiero vivir entretenido, yo quiero vivir dimensionado. Que me pueda gozar en debilidades, que me pueda gozar en esto, pero que me pueda sentir que siendo débil estoy apretándole, hoy era tremendo, nos fuimos a dormir cerca de las 2, pero yo no he dormido. ¿Por qué? Porque necesitaba preparar bien el mensaje. ¿Para qué? Para estar fuerte, para sentirme fuerte. Pero ¿cómo me sentía? Débil, porque no soy un profesional. Porque aunque tenía preparados los mensajes, necesitaba prepararlos más. Entonces, dentro de mi debilidad, Dios me puede hacer firme y fuerte. Amén. Oye, ¿actuamos en esta mañana? ¿Nos ponemos en pie? Yo no he querido traerte hoy un biberón. Amén. Yo he querido traerte un alimento sólido. Amén. Para que te lo comas. Porque un biberón es para niños. ¿O no? ¿Tú has visto niños que después de 5 años han querido seguir bebiendo biberones? Yo he visto niños que con 11 años aún, y yo le decía al papá y a la mamá, pero qué vergüenza, quítale el biberón, que ya no es un niño. Y el niño con 11 años aún quería la tetera. Incluso hay madres que han acostumbrado mal a los hijos y lo han tenido hasta los 5 o 6 años tomando pecho. Y ¿queda feo o no queda feo? Un niño andando tomando el pecho de la madre. Que se ponía ahí el niño. Bueno, ¿queda feo o no queda feo? ¿Es antiestético o no es antiestético? Porque uno está acostumbrado a que el niño sea pequeño y tú le manejes el biberón. Pero cuando es grande, no queda feo. Pues la iglesia queda feo ya. Que cuando hay un conocimiento, quedamos los biberones. Ay, si no me vienen con un grito, yo no me levanto. Está esperando que el pastor le diga, ¡Éfrata! ¡Despierta ya! No, vamos a comer esta comida sólida en esta mañana. Vamos a pedirle al Padre en esta mañana que yo pueda tener su visión, que yo pueda escuchar. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? En la casa. Porque yo pueda tener los oídos en la casa. Que la serpiente, mira, ¿sabes que hay muchas veces que la serpiente espiritualmente trae un peso en medio de la iglesia, de desánimo, de sueño? Y ves ahí como que hay un peso dentro de la iglesia, pero eso se reprende. Cuando tú tienes sueño, tienes que reprenderlo y activar tu espíritu para que tu espíritu esté despierto a lo que el Padre quiere soltarte. Porque muchas veces, si uno está con sueño, se pierde la palabra, se pierde lo que Dios tiene. ¿Y qué tendrá que venir el pastor y llorarte porque estás ahí medio dormido y decirte, despierta ahora en el nombre del Señor? A lo mejor algún día tengo que ir. No, uno tiene que manejar esto. La iglesia que es madura lo maneja ella sola, porque las luchas vienen. ¿Y qué pasa? Que cuando uno se maneja esto, ¿sabes qué está haciendo? Está creciendo. Cuando un pastor ve que la iglesia quiere el biberón, dice,
¡Qué lucha en esta mañana! ¿Qué hago? ¿Le doy el biberón o le traigo una comida sólida para que puedan caminar como caminó Elías? Pero por uno. Yo no voy a dar biberones. Por uno que me coma la comida sólida, yo traigo una comida sólida. ¿Sabes por qué? Porque el que la coma caminará. Y los otros tendrán que esperar a que puedan activarse. Pero yo quiero que caminen todos. Yo no quiero que camine uno. Yo quiero que caminen todos. Entonces depende de vosotros también. Oramos entonces por nuestra visión, por nuestros oídos, por nuestro paladar. Nuestro paladar tiene que ser exquisito. Oye, hay gente que come y come de cualquier forma. Lo único que le importa es llenar su tripa. Con estar lleno, no valoran, pero hay otras personas que pagan por comer una exquisitez. A mí me gusta comer exquisiteces. Comer por comer. Cuando nos hemos acostumbrado en lo natural a la comida basura. Los hijos lloran por un McDonald's. Cuanto el pepito, ¿se entiende? El Frankfurt sea más grasoso, más bueno está. Y es lo que queremos. Pero, oye, la cantidad de tóxicos que lleva ese pepito, qué bueno que está, ¿no? Pero qué daño hace al cuerpo. Pero qué bueno es saber comer bien en el Espíritu. Qué bueno es no comer cualquier cosa, sino comer lo que viene directo del cielo. Pero para eso tú vas a tener que ejercitar el paladar. Porque a ti te pueden traer... Hay gente que le han puesto un plato. Le han puesto un plato y le han puesto una migaja. Y era una exquisitez de plato. Y cuando le han puesto un plato dice, ¿y qué hago yo con esto? A mí tráeme un plato de papa con un buen cacho pollo, lléname un plato ahí. Y esto, hombre, esto es comida para canarios. Pero el que entiende, lo paga. Amén. Entonces, ¿qué quieres ser? De aquellos que se comen lo que quieran. Pablo ministraba mucho que tuvieran cuidado por lo que comían, que no se podía comer mal, que teníamos que saber lo que comíamos. La iglesia tiene que saber lo que se come en el Espíritu. Vamos a comer bien, exquisiteces de Dios. Vamos a tener que desarrollar el paladar, el tacto. Dios quiere entregárnoslo todo, pero hay cosas que no nos pertocan. Hay cosas que no tenemos que tocar. Pero hay cosas que nosotros queremos tocarlas. Acuérdate de acá. Josué dijo, no toquéis nada, porque todo esto es anatema. El oro, la plata, se lo entregaremos a Jehová, y todo lo demás lo quemaremos, porque esa ciudad es anatema para Jehová. Pero acá vio ese manto babilónico y dijo, ¿cómo vamos a desperdiciar esta obra de arte? ¿Cómo vamos a quemar esto? Mira, nadie se va a enterar. Lo voy a esconder. Lo voy a poner debajo de mi tienda. Ahí nadie va a ver nada. Hay veces que pensamos que Dios no nos ve. Y tocó lo que no tenía que tocar. Pero ¿sabes lo que trajo? Juicio, no solo para él, para su casa, sino para todo el pueblo. No podemos contaminar. Nuestras manos tienen que tocar solo santidad. Así se va a desatar la victoria. Vamos a tener que pedirle que tengamos cuidado, Señor, con nuestras manos, lo que tocamos. Porque cuando fallamos, las consecuencias están ahí. David falló. Mira cómo a David se le tocó los sentidos. David estaba en su palacio, sin trabajo, no tenía ya nada que hacer porque su ejército trabajaba para él, peleaba por él, le traían todo, y David subió arriba a la azotea. ¿Pero para qué subes a la azotea? ¿Para tener una conexión con Dios? No, subió a la azotea para mirar, a ver, y ver su reino.
y su ego de todo lo que había conseguido. Y David, en medio de su mirada, en vez de poner los ojos en el Señor y decir, Señor, como había puesto esa vez cuando le trajeron la copa de agua, el agua del pozo de Belén, en vez de decir, no, esto es de Dios, en vez de decir, gracias, Señor, porque todo esto que me has entregado es tuyo, y volverse a volcar y meterse en su habitación y dar gracias por todo, no hizo así. Dice que comenzó a mirar y ahí en la ventana estaba Betsabé. Y la que lió por tener esa mujer. Un rey lo que puede liar por querer tocar lo que no pertoca. Yo entonces entiendo que somos reyes y que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras manos, manejar santidad, que nuestros sentidos no venga la serpiente y nos los atrofien, que nuestros sentidos espirituales sean para Dios. Amén. Dice que Obed-Edom todo lo que tocó. Entonces nuestros sentidos tocando pueden ser espectaculares cuando nosotros posicionamos a Dios correctamente. Nuestros sentidos van a hacer que todo lo que toquemos prosperemos. Julio, acompáñame con música. Cierra tus ojos.